Ser hermanos destroza el borde divisorio entre lo étnico, político y cultural, pues en Cristo estamos unidos en un vínculo perfecto que nos hace hermanos y transforma la vida de aquel que lo experimenta. Te invitamos para que junto a nosotros conozcas la verdad del único que cambia vidas. Esto es Entre Hermanos. Bienvenidos sean a este podcast de Río Grande Entre Hermanos. Damos gracias al Señor porque en este día tenemos la oportunidad de poder tener un estudio nuevo. Y dime, Billy, ¿cómo te encuentras en esta tarde, amigo? Estoy bien, gracias a Dios. Estamos por primera vez en el nuevo estudio. Qué bueno, qué emoción. Sí, damos gracias a Dios porque realmente esta es la visión que tiene el podcast de poder entrevistar a más personas y sin duda alguna damos gracias a Dios por la vida de los abuelitos de invierno, personas parte que vienen a servir durante el tiempo de primavera. Sí, bueno, del invierno, amigo. Perdón, el tiempo de invierno. Por eso son abuelitos de invierno. Excelente. Vienen a servir de diferentes partes de Estados Unidos para servir al seminario y realmente damos gracias a Dios por sus vidas, porque todo lo que tenemos aquí ha sido por gracia, por lo que ellos han hecho aquí y realmente es un lugar muy precioso que damos gloria al Señor por eso y damos gracias a Dios por la vida de estas personas que vienen a servir. Sí. Y quizá rápidamente un mensaje en inglés para ellos. Por favor. No, adelante. Amigo, esto es difícil. Es tú que estás mirando a la cámara, amigo. Thank you so much for service RGBI. Thank you for your work, your dedication, and for making this place right here possible for our podcast. Thank you. Thank you. Y también gracias a Dios, tenemos la oportunidad en este día, Billy, de poder entrevistar a un estudiante de aquí de Río Grande y quisiera poder presentarles en esta tarde a nuestro hermano Samuel Aranday. Mucho gusto, Andy, Billy, es un gusto estar aquí con ustedes en este podcast. Es una bendición, quedó muy bonito el estudio, por cierto, gracias a los hermanos que trabajaron, está muy, muy bonito, de verdad. Muchas gracias, Samuel, más que todo por tener esa oportunidad de poder conocer cómo el Señor ha obrado en tu vida y la verdad, damos gracias a Dios porque estamos estrenando estudio con Samuel y yo creo que es gracias por todo, gracias la verdad, Samuel, por lo que yo sé que el Señor ha hecho muchas cosas en tu vida y entonces queremos compartir eso para que sea un testimonio para las demás personas. Y cuéntame, Samuel, ¿cómo te encuentras en este día? Gracias a Dios, bien, muy, muy bien, entre tareas y entre trabajo, entre cansado y que ya es viernes, pues entonces todo se siente bien, muy bien, gracias a Dios. Sí, y cuéntanos, Samuel, acerca de en qué énfasis estás aquí en el seminario. Sí, yo estoy en el énfasis pastoral, que es de 4 años, y ya, gracias a Dios, el próximo semestre comienzo mi último año, entonces ya las materias empiezan a perfilar más hacia el ministerio pastoral y cómo servir ya en la iglesia. Sí, y todo eso lo iremos contando alrededor de este podcast, así que por favor no te pierdas, si que estás manejando, si estás conduciendo, tómate el tiempo para verlo, y si lo estás viendo sería excelente, la verdad, para que puedas ver cómo todas nuestras reacciones, risas. Sí, en nuestro canal de YouTube va a estar el video siempre, pero en los otros canales obviamente el audio. Sí, y Samuel, cuéntanos, Samuel, ¿cómo tú llegaste a conocer al Señor como tu Salvador? Perdóname, para iniciar bien, con oración. Perfecto, Billy. Bien, adelante. Ok, vamos a orar. Soberano Padre, Dios eterno, gracias por este lugar de estudio, Señor, gracias por los abuelitos de invierno que vinieron a servir aquí en Río Grande, Señor, y gracias porque son el reflejo de tu amor, Señor. Y Padre, te doy gracias por este tiempo, también por la vida de Samuel. Te doy gracias porque yo sé que has hecho tu obra perfecta y cómo trabajas, queremos conocer y compartir, Señor. Bendice a las personas que están escuchando este podcast, Señor, y Padre, que sean de edificación para sus vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y así empezando de esta mejor manera en oración, cuéntanos, Samuel, ¿cómo conociste al Señor? Mi familia, desde ya varias generaciones, mínimo 3 generaciones hacia arriba de mí, de ambos lados, conoce el Evangelio. Entonces conozco de la Biblia y de la iglesia desde que nací. Sin embargo, Dios no tiene nietos, ¿verdad? Entonces no fue como que por eso fui salvo. Pero sí fui envuelto desde pequeño a entender el hecho de que somos pecadores, que Dios es santo. Y creo que yo entendí que era pecador desde los 5 años, más o menos. Porque mi familia se propuso que nosotros, como hijos, aprendiéramos Romanos 6 de memoria.
Imagínate, un niño chiquito de 5 años aprendiendo a hacer Romanos 6. Es otro nivel. Eso es. No. Uno cae casi en la depresión porque es pecador desde chiquito, ¿no? Pero eso me hacía creer que yo era salvo, ¿no? Porque hice una cierta oración, pues entendía que era pecador. Pero, Pero a los pero 6 después- años, ¿conociste de eso? Yo entiendo que soy pecador a esa edad. Y Ok. creí que era salvo. Pero más adelante, entrando ya a la adolescencia, por ahí de los 12 años, es cuando me doy cuenta, ok, sé que soy pecador, pero aún no soy regenerado. O sea, aún no he vivido el cambio verdaderamente de Jesús entrando a mi vida y cambiando todas las áreas de mi vida. Entonces, a la edad de alrededor de 12 años, escuchando una enseñanza por video en la iglesia, en la congregación, pues ahora sí que me cae el 20, como decimos los mexicanos, que sí sé que soy pecador, conozco a Dios, pero quizás no he vivido la salvación. Entonces, en ese momento decido orar al Señor, pedir que Él me salve, y yo tomo esa fecha como el momento en el que creí. Quizás desde antes sabía que era pecador, sabía de Dios, iba a la iglesia, todo eso, pero a la edad de los 12 años es cuando ya puedo decir con firmeza, a partir de ahí, soy salvo, soy creyente, soy hijo de Dios. Y una cosa muy importante, ¿tu familia te involucraba mucho para la iglesia en esa edad, como me comentas? Sí, mi papá lleva más de 15 años de pastor, entonces casi crecí en la iglesia, crecí en todos los cultos, sirviendo desde pequeño lo que podía y pues gracias a Dios envuelto en la iglesia desde pequeño. Y muy interesante lo que me acabas de comentar, porque mencionas de que a los 6 años, en Romanos prácticamente, todo Romanos habla de que somos pecadores. ¿Memorizaste el pasaje? Memoricé Romanos 6. De chiquito, hay un video, no lo tengo conmigo, lo tiene seguro mi mamá por ahí guardado, pero hay un video de mis dos hermanos mayores, mi hermano y mi hermana, y yo recitando Romanos 6, y se ve como yo sí me lo sé. Actualmente no me lo sé así de corrido. Me están algunos versículos de ese capítulo, pero sí, ¿tú crees? No, sería, bueno, desde esa edad, más que todo, pensándolo, cómo tus padres fueron una parte muy importante, ¿no? Para que puedas conocer de Dios. Y conociste algo muy importante, que eras pecador. Pero Sí. creo que la parte más importante es que necesito al Señor. Pero también por gracia, a los 12 años, fue por un video que se realizó. Sí, era un seminario, un seminario llamado Instituto de Principios Básicos para la Vida, que se dio en la iglesia. Tiene bastantes buenos principios, como todo es como pescado, ¿no? Comes lo bueno, lo demás lo desechas, pero en una de esas sesiones el predicador hablaba de realmente creer firmemente, no nada más porque vivías en una buena familia, por así decirlo, es que eres creyente, sino que realmente tienes que pues creer tú mismo personalmente en Dios y comenzar la salvación. Y fue a través del video que hiciste la confesión de fe. Sí, así, Sí, así como le excelente. llaman, la oración del pecador. La elección del pecador. Sí, y una parte muy importante, tal vez tus padres se daban cuenta antes de que tú eras salvo o no eras salvo. ¿Te llegaron a preguntar? Yo creo que no, creo que lo daban por sentado, ya que pues yo había creído que era pecador y había entendido ciertas cosas y seguía en la iglesia. Sin embargo, sí hubo un cambio en mi carácter después de ese momento, y creo que es algo importante en el momento de la salvación, realmente ver que hay un cambio, ¿no? Pues yo siempre he batallado con la ira y ser enojón, y mis amigos lo saben, es como que mi talón de Aquiles. Pero de pequeño era otro rollo, estaba perdido ahí en mis pecados. Pero entonces cuando comienza la salvación en mí, es que empieza el proceso de, ok, ¿cómo vamos a quitar esos pecados? Y gracias a Dios, Él obró y se ha ido mejorando. Sigo peleando con ello, pero pues así es la vida cristiana. La vida cristiana no se trata de que te conviertes en un justo, sino que Dios te justifica, te declara justo y empieza un cambio interno, un cambio progresivo hacia la estatura de Jesús. Sí, entonces tú prácticamente padecías de esa, como dice, la ira con otras personas, y que eras como, prácticamente cuando había alguna cosa que no te gustaba, explotabas. A la primera. Ay, ese Samuel, no sé, Imagínate, a los 12 chiquito. años, amigo, no. No. Tremendo, la verdad. Sí. Sí. Una anécdota. Estaba yo en la iglesia, el pastor, antes de ser mi papá el pastor, había un misionero americano ahí en la iglesia, y el juguetón, estábamos haciendo el aseo de la iglesia,
con una cubeta vacía agarra y me pega, así de juego. El pastor, yo tenía unos 6 años. Y yo a la primera me volteo y me empiezo a agarrar a patadas. Así. Sin pensarlo. Sin pensarlo 2 veces. Ni pensar en mi papá me va a regañar. No importa. Y ese tipo de arranques. Obviamente no los alabo en lo absoluto. Me avergüenzo de ello. Pero me deja ver que hubo un antes y un después. Ahora quizás ya me enojó a la segunda. Nada, no es cierto. No, o sea, hay que seguir mejorando. Pero gracias a Dios ese cambio fue evidente en mi vida. Y también tu familia lo llegó a identificar. Sí, absolutamente. Y me imagino que eso es una parte muy importante, una de las cosas que cuando tú mismo te identificas con tu error, es cuando el Señor trabaja. Sí, y así es. cómo el Señor trabaja en tu vida no es de una forma tan solamente, como dice, momentánea, por un momento, sino que continúa, sigue, permanece y obrará hasta que Él venga. Así es. Y confío que en el Señor todavía también hay momentos que el Señor sigue trabajando en tu Amén. vida, en muchos aspectos. Y la verdad, eso es muy importante, la verdad. Sí, ver que esos cambios el Señor ha hecho en tu vida. Y después de ese cambio que el Señor hizo a tus 12 años, ¿cómo empieza tu servicio en la iglesia? Casi desde ahí yo ya voy enfocado, o sea, mi mente va enfocada a dedicarle todo lo que tengo al Señor. Gracias a Dios, Él me dio la facilidad de aprender música y poder servir en la iglesia con la música, tocando violín, tocando el piano, cantando y siendo de influencia en el grupo de jóvenes. Gracias a Dios pude empezar a servir desde ahí, también en poder ayudar con las clases de niños y luego más tarde en el grupo de jóvenes. Y fue progresivo, no fue como que de repente a un niño de 12 años le dan todo, no. Poco a poco, porque pues al fin y al cabo tiene que uno crecer, tiene que uno que madurar, avanzar en carácter, avanzar en madurez en el Señor Jesús y también en el conocimiento de la palabra, porque si no, pues uno va a empezar a enseñar cosas medias perdidas. Una cosita. Como no tenemos los micrófonos tan fancy como la radio, cada vez que se hace eso, se suena. Entonces, cuidado con la mesa. Ok, Nada amigo, más. perdón. Perdón. No, Luego ya pedimos presupuesto para esos micrófonos que están aquí como ajustables. Y Está todo, pero- perfecto, está nada más. como los que teníamos en nuestro anterior estudio. Sí, bueno, que de Era la empezado. radio, sí. Sí, un saludo a los de la radio. Gracias por ese tiempo que nos dieron. Pero bueno, eso es muy importante, Samuel, la verdad, conocer eso. Y qué bonito saber que también a muy corta edad pudiste aprender más de Dios en cuestión personal y también a servir. Sí, es un reflejo de una vida transformada también, ¿no? Pero Samuel, para mí eres una persona muy talentosa en cuestión de la música. No, él es el maestro Samu. No, Sí, gracias a Dios. es conocido el maestro Samu King RGBI. Y la verdad, yo cada vez que miro a Samuel es como el Señor te ha dado ese talento, ¿no? Pero cuéntame, ¿cuál fue la parte más difícil en ese proceso de aprender la música? La parte difícil es empezar, porque el primer año en el que estás con un instrumento es difícil. Yo comienzo con el violín. Cuando el primer año de estudiar violín es terrible, porque suena feo, y suena feo en serio. Mi mamá decía, cuando un hijo aprende violín, tienen que quererlo mucho en su casa, porque si no lo corren, por el sonido de practicar. Y creo que eso es clave, o sea, persistir y seguir avanzando, comenzar los primeros años. Y ya después, pues, si tuviste un buen avance, ya es más fácil lo que sigue. Poco a poco sigues avanzando. ¿Y a los cuántos años entraste al instituto? ¿Al instituto aquí? Ah, no, perdón, para estudiar música. Bueno, eso es... No comencé en una escuela musical. Yo tomé clases privadas con una hermana creyente de otra iglesia cuando yo tenía aproximadamente 11 años. La hermana me da unos 2 años de clases de violín y yo continúo por mi cuenta. Después tengo diferentes maestros igual privados, particulares. Y con el piano empiezo cuando tengo como 15 años, porque ya no, mi hermano, que era el pianista, tiene que salir de la iglesia, se muda a Estados Unidos y alguien tenía que tocar. Y yo sabía tocar violín, pero era como, ¿quién va a tocar el piano ahora? Entonces tuve que saltar y tocando muy básico, tuve que empezar a tocar himnos ahí en la iglesia y seguí avanzando yo mismo, busqué libros para aprender sobre cómo tocar y solito. De ahí fuiste ya empezando.
Pero ¿cuál de todos los instrumentos que has aprendido a ti personalmente dices, este es el que más me gusta? No sé demasiados, solamente sé violín, piano y un poquito de guitarra. El que más me gusta actualmente es el piano, porque es el que más he tocado últimamente. Sí, y la verdad, no, Samuel es otro nivel, amigo. Sí, pero esa parte es gracias a muy Dios. importante de cuando, bueno, muy influyente en cuestión de la música, sirves en la iglesia tocando el piano. Y creo que también algo que viste, que tus padres vieron, fue que se fue tu hermano, ahora el hijo menor que viene atrás, tiene que aprender a tocar. Y para ti, ¿cómo fue tu reacción? Mi reacción fue, me gustan los retos. Mm, Entonces, había otra persona que sabía, llevaba más tiempo con el piano en la iglesia, pero se le dificultaba, como que poder dirigir alabanza tocando. Entonces yo dije, hay que brincar y echarle ganas y para adelante. Entonces, no fue como que mis papás me dijeron, oye, tienes que tocar porque tu hermano se fue. No, fue más algo personal decir, ok, lo voy a agarrar porque hay necesidad en la iglesia y generalmente en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, cuando hay necesidad, es cuando brota alguien más que lo supla, alguien más que desarrolle un talento, que desarrolle una habilidad y pueda suplir esa área, porque al fin y al cabo es el cuerpo del Señor, no es nuestro imperio. Si es el cuerpo del Señor, Él va a darle los talentos al cuerpo mismo para que pueda suplir las necesidades. pero tuviste esa necesidad Sí, y había que hacerlo. de hacerlo. Y qué bueno saber que viste esa necesidad. Bueno, Dios puso en tu corazón y dijiste, no, es una cuestión de tomar retos. Y eso es algo muy importante también a tu corta edad, tomar retos en tu vida. ¿Y cómo fue también tomar retos ya en el ámbito de la sociedad? Como para ti, no sé, amigos, la escuela, todo ese ámbito. Ok, esa también es otra área. Yo toda mi vida fui educado en casa. Nunca tuve una experiencia de una escuela como tal. Desde chico hasta high school, que es lo que es preparatoria, todo fue en casa. Yo mismo con libros, alguna duda, pues gracias a Dios por internet, alguna otra duda con mis papás y avanzar así. Entonces, pues ¿Qué edad tienes hoy en día? yo tengo 26 años. Ok. Ujú. Entonces, desde los 5, fue justo cuando mis papás decidieron educarnos en casa. A mi hermano sí le tocó estar en la escuela y luego salir de la escuela. Educarse en casa también. Sí, pero a mí me tocó desde el principio en casa. Sí, incluso también Billy, también fue así tu historia, ¿verdad? Que empezaste por tus padres en casa. Sí, sí. Quiero escuchar cómo tus papás tomaron esa decisión. Ok. El porqué, la influencia de eso. Según las fuentes antiguas, no. Es que hay muchas cosas sucediendo en esa época en mi familia. En primera, hay una dificultad económica con mis papás. Creo que mi papá pierde el trabajo por diferentes situaciones. ¿Cuál era su profesión? ¿O qué, Él en qué trabajaba en trabajó? un banco. Ok. Tenía un buen trabajo en el banco, gracias a Dios, pero por diversos manejos ahí de que el banco lo compró otro banco y demás, diferentes cuestiones, es que mi papá pierde el trabajo y pues nos querían mantener en una escuela, pues bien, sobre todo a mis hermanos que ya estaban en la escuela, y las escuelas públicas estaban un poquito, pues el ambiente que había en las escuelas era un poco dañino para los chicos. Y pues mis papás decidieron, no, ok, esto no es opción, ¿cómo vamos a meter a nuestros hijos ahí? Pero tampoco había dinero para pagar una privada. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Entonces, gracias a Dios, un ministerio que se llama El Hogar Educador, unas conferencias que se hacían en el norte del país, en México, que soy de México. ¿De qué parte, amigo? Soy de la Ciudad de México, Eso, amén. eso. Unas conferencias que se dan en Coahuila. Mis papás van para allá para como que ser instruidos en el tema, porque no era un tema muy conocido. Y pues agarran el reto de educarnos en la casa, regresan con toda la actitud y así comienzan. ¿En esa conferencia presentaron la idea de educarse en casa? Sí, Ok. presentaron una idea, también presentaron diferentes materiales. Hay muchos materiales, sobre todo en Estados Unidos, de eso, que ya lleva muchos años. Sin embargo, no es como que los tomaron y nosotros fuimos inscritos en un material de esos, sino que fue más autodidacta.
tratando de siempre pues validarlo con el gobierno, pero fue así, fue muy, ¿cómo decirlo? Como experimental. Fue como, esta es la posibilidad que tenemos para librarlos de un ambiente que se veía en decadencia, y es como, vamos a agarrarlo, agarran ese reto y Lo lleva. para adelante, lo llevaron para adelante. Sí, pero yo creo que, bueno, yo no tuve la oportunidad de ver eso en realidad en Ecuador. Yo no he visto ni conocía eso hasta que llegué acá y escuché a Billy. Ya la he escuchado de ti en el otro entorno, la verdad es como, no sé, me pongo a pensar mucho porque, bueno, personalmente también en la escuela hay muchos retos que ves, ¿no? Bueno, no están tus papás, no sé, a veces hay momentos donde realmente tus amigos influyen también en tu vida, de una u otra manera puedes compartir el evangelio, pero estudiar en casa es como, no sé, para mí sería un reto, porque tus padres son los maestros en cuestión de que ellos van a revisar cómo estás con las tareas, cómo estás incluso con tu horario, organización, y la verdad no sé cómo lo lleva. Cambia tu cosmovisión. De hecho, a mí me es un poquito difícil definirlo porque yo siempre viví así. Entonces, ya en mis lentes de vida, ya está eso. El concepto de tareas, pues no existe tanto en una educar en casa. Es lo que tienes que hacer. No es como, me lo voy a llevar de tarea a mi casa. Pues no, eso es lo que tienes que hacer. Entonces ya sabes, ok, hoy es lunes, hoy toca X cantidad de páginas de español, X cantidad de páginas de matemáticas, de ciencias. Y autodidacta, como Las autoaprendizaje. cumples y ya acabó tu escuela. No tienes tarea para la tarde porque ya la hiciste en ese día. Y es interesante. Aún ese concepto de tareas, ese concepto de calificar, pues no existe tanto así. Sí, la calificación es para ayudarte a ver dónde hay errores y para aprender más. No es para calificar tu nivel de excelencia, es para ayudarte a avanzar. Eso realmente es el propósito de calificar la tarea, ¿no? Pero a veces en un sistema, bueno, fuera se pierde eso. Es como calificación dice si eres bueno o eres malo o algo así, no sé. Sí, no, eso está, la verdad, muy interesante. Te digo, es como están los lentes ya de mi vida. Y cuando alguien más de afuera lo ve, es como que, ¿cómo es así? ¿Cómo ves? Yo tengo unos pocos años más que ti y para mis papás también fue como algo nuevo, pero hoy en día ha crecido más y creo que en Latinoamérica vamos a verlo más también porque si hasta ahora en el campus aquí tenemos un cooperativo de familias que están haciendo escuela en casa, pero juntos para compartir materiales, experiencia, tiempo también. Entonces sí, es algo que creo que es bueno, no es solo de los cristianos, de verdad, pero algo que los cristianos sí están mirando, la importancia de educar a los niños, que es la responsabilidad de los papás. Entonces, hoy en día yo estoy haciendo eso con mis niños, con mis hijos. Incluso me llama la atención mucho porque Billy, bueno, también hace el mismo método con sus hijos, pero me contó algo muy, muy interesante de que cuando es lectura, él involucraba lo que era la Biblia. Sí, o sea, es como, no, eso está muy, muy bueno, ¿no? Cómo educar a tu hijo, incluso con la Biblia. Sí. Yo te puedo decir, yo aprendí a leer con la Biblia. Cuando tenía 5 años, fue como parte de mi tarea para aprender español, por así decirlo. Era leyendo y copiando Génesis, desde chiquito. Entonces, ese método, pues sí, es lo que estás copiando. En vez de copiar cosas, frases X, estás copiando frases bíblicas. Y no lo espiritualizo como para decir, ay, eso te hace santo. No. Pero de alguna manera, pues le empiezas a meter a la cabeza la palabra de Dios. Y algo se va a quedar. Sí, y entonces durante ese proceso de escuela en casa, colegio en casa, tal vez algo muy importante que te guarda todavía esa educación que llevaste, un valor que te dices, este valor fue muy importante para mí. Creo que el principal es la responsabilidad. Yo armo mi horario, yo sé lo que tengo que hacer y tengo que cumplirlo. O sea, si realmente quiero avanzar hoy y no quedarme estancado, tengo que cumplir lo que se espera de mí, sin que nadie más me diga, sin que nadie más esté detrás de mí, o sin que una calificación me diga, tengo que estudiar más. Es como que yo mismo seguir adelante, ser responsable de lo que tengo, de la oportunidad que tengo, y de seguir adelante.
Sí, la verdad, gracias por contar esa parte, que la verdad cada vez me va ampliando la mente. Y Yo quiero saber si fuiste a la universidad. Antes de aquí, no. No. Ok, interesante. Ujú. entonces terminaste tus estudios. Sí, yo tuve una época en la que fui un poco perezoso. Y ahí es donde aprendo la responsabilidad. ¿En qué tiempo? Para antes de lo que sería high school, lo equivalente, la preparatoria, alrededor de los 15 años. Porque si tú no te propones estudiar, no estudias y no avanzas. Claro. Entonces era como esa lucha de que, pues, después, hoy no. O me ocupo más en la música o en las clases de música que estaba dando. Era mi trabajo, dar clases de música. Y me enfocaba en eso y dejaba de estudiar. y Trabajando cosas así con 15 años de edad. Ujú. Interesante. Yo empecé a trabajar con 15 años de edad también. Sí. Pero el problema es cuando te enfocas en eso y Mm. uno de chico, pues le gusta el Y dinero. cuando ve el dinero, Sí. ¡ay, no! Entonces, ¿para qué sigo estudiando? Empiezo a seguir a dar clases y esa desviación, pues es donde la responsabilidad se pone a prueba. Y en mi vida es donde ahí, pues me tardo de más en acabar lo que viene siendo la high school. Que O sea- generalmente algunos los acaban a los 18, un Sí. poquito antes. Yo me tardo más por lo mismo, porque pues, lo postergo y mi falta de responsabilidad, mi pereza. Mm, Entonces, ¿a cuánto? Yo acabo la high school a los 21 años. Ok. Y, ok, tenemos que volver a un tema de cómo llegaste aquí, pero primero la pregunta, ¿cómo era para ti la transición entre el high school o secundaria y nivel de seminario? Aquí sí. hay muchas áreas que cambiaron, ¿verdad? En primera, cambia el hecho de que ya no soy yo y el libro, sino ya hay un salón, ya hay un maestro, hay compañeros, Mm, y eso es totalmente diferente ya. claro. De primera, eso ya cambió. Y bueno, el hecho de tener que estudiar por mí mismo cuando llego aquí es pandemia. Entonces estamos un poquito más encerrados y puedo hacer mis tareas yo encerrado ahí en mi cuarto, como si estuviera en mi casa, como Sí. si no hubiera cambiado nada, por así decirlo. Fue el semestre de transición. Pero, bueno, algo muy importante también, antes de empezar con eso, es cómo también conociste al seminario. Ok, sí, se puede volver a ese tema. Sí. Yo quiero saber, antes de conocer al seminario, ¿quién fue instrumental en Mm. discipularte en tu Claro, vida? Entre perfecto. como 15 años de edad y 20, 21, ¿quiénes fueron las personas que eran Influyentes. importantes Sí. en tu vida? Sí, mis papás fueron una clave fundamental, una pieza fundamental. El hecho de poder tener una relación con ellos, pues, sana. Mm. Ellos procuraron siempre poder que nosotros como hijos pudiéramos expresarnos libremente lo que pensábamos, lo que sentíamos, sin miedo a un regaño, a un castigo. Y eso permitió que durante mi adolescencia yo tuviera confianza con mis papás y que fueran como que ayuda, no solamente una autoridad, sino realmente una ayuda en todo el camino. Y otra pieza fundamental fue un hermano de la iglesia ahí. ¿Cómo que se llama el hermano? llamaba Gerson Trejo. Mm. Era un neurocirujano, creyente desde hace muchos años, el cual era verdaderamente un teólogo. Sin haber estudiado en un seminario, él compraba sus libros de teología, tenía una biblioteca grande en su cuarto, en su casa. Él estudiaba, aparte de ser neurocirujano y tener su trabajo, él estudiaba Biblia, doctrina, y Dios le dio la facilidad de enseñar esas clases en mi iglesia, diferentes clases como la inspiración de la Biblia, lo que era la salvación, la santificación, la regeneración, clases en la iglesia, así. Y él, gracias a Dios, pude tener una muy buena relación con él, una buena amistad, no solo como un alumno suyo, sino también como un amigo. Él era más o menos de la edad de mi papá, sin embargo yo lo considero que fue un amigo verdadero en esa época. Nos íbamos a jugar frontenis, Wow. ahí en los sábados en la mañana, pero los domingos estábamos en la clase de Biblia. El sábado éramos rivales de frontenis, el domingo éramos alumno maestro, y fue una pieza fundamental porque a él, al ser neurocirujano, él sabía lo que era pues buscar ser excelente, ¿no? Y él me motivó, no tanto directamente, sino indirectamente, a buscar la excelencia, buscar seguir siempre aprendiendo,
si se iba a estudiar a Dios, estudiarlo bien. Y si se iba a ser un médico, ser un buen médico. Si se iba a hacer lo que se fuera a hacer, hacerlo bien. Entonces creo que esas personas fueron clave. También podría decir mi hermano mayor, que para la edad de cuando yo tenía como 18 años, él se estaba casando. Y siempre fue una muy buena relación con mi hermano mayor, mi hermana. Y pues crecí en un ambiente de educación en casa. Tus amigos son tus hermanos. Entonces mis amigos eran mis hermanos, mis papás y los amigos de la iglesia. Perfecto, entonces esas partes creo que son muy importantes de saber que hay personas que han invertido tiempo en tu vida, te han discipulado de una u otra manera, incluso han sido esa parte como un pilar para tu vida, y la verdad que es un ejemplo de personas invirtiendo en tu vida. Pero ¿cómo es el Señor que ahora te llama, te pone en tu corazón ese sentir de que quiero conocer más al Señor y quiero prepararme? Desde adolescente, en una conferencia misionera en mi iglesia, es que yo digo, ok, yo quiero servir al Señor con todo lo que tengo. Ahora, el cómo y qué preparación voy a tomar es la que se va dando ahí con este hermano que te mencionaba, el hermano Gerson, durante mi adolescencia, conocer más a Dios. Sin embargo, sí está en mí el deseo de estudiar más a fondo en un seminario, como que ya clavarme bien en el estudio de la doctrina, estudio de la Biblia, y puedo tomar ciertas clases por internet, pero en una escuela cristiana, pero yo quería más. Y gracias a Dios, un pastor amigo de mi papá que se llama Noé Mendoza, que fue estudiante de aquí de Río Grande, él pues habla conmigo al saber que yo como que quería meterme en el ministerio, estudiar. Me dijo, oye, ¿y por qué no estudias en Río Grande? Y yo dije, ¿dónde está Río Grande? Yo no tenía ni idea, ¿verdad? Que era Río Grande. ¿Eso fue a tus cuántos años? Eso fue hace como unos 3 años. Ok. Entonces, cuando yo tenía como 22, 23 años, es que me dice, me propone esto y digo, ok, no conozco de Río Grande, no he escuchado de nadie que haya salido de ahí, pero empiezo a investigar y de repente sí encuentro varios conocidos que habían venido acá y empiezo a investigar ahí por Facebook, empiezo a meterme a ver las capillas, empiezo a buscar ahí un poquito de Río Grande. Y pues me gusta el plan de estudios, me gusta el ambiente que se puede ver y digo, vámonos. Y pues fue justo el año de la pandemia. Entonces yo comienzo en línea en el otoño 2020, porque fue cuando yo estaba en mi casa, pero y todas las embajadas estaban bien cerradas, todo ese problema, ¿verdad? Y yo comienzo en línea diciendo, pues sería muy bueno ir un día. Si es que se puede, si no, pues me quedo aquí en mi casa, ¿no? Estudiando con la modalidad que Sí, habías la aprendido. modalidad no presencial. Pero incluso por línea también, ¿cómo fue ese proceso? No sé, cuando te contactaste con Río Grande, ¿fue muy rápido tu proceso? La verdad, sí. Excelente servicio ahí en admisiones. El que se tardaba era yo. Porque yo no estaba tan seguro de, ¿y si me voy o no? Ah, De hecho, recuerdo, yo ya tenía pues todos mis papeles listos y ya había comenzado el proceso y me manda un mensaje de las admisiones. Solo estamos esperando que tú quieras. wow. Porque realmente todo ya estaba en regla, yo nada más tenía que decidir, ok, y le Enviar daba todo. clic a la cita de la embajada. Ok. Era lo único que pasaba, que hacía falta. Y yo como que, ok, bueno, pues sí, vamos a hacerlo. Y llega pandemia. Y sí era la pandemia, fue Oh. ya durante la pandemia. Entonces, pues yo por diferentes razones no quería dejar mi iglesia, también pues mi novia está allá, mi familia, y era como, ay, ¿y si me quedo en línea todo el tiempo? Y dije, no, pero bueno, si Dios me está dando esta oportunidad, pues vamos a aprovecharla. Pero créeme, el día que yo voy a la embajada para mi cita, yo estaba diciendo, ay, Señor, que no me la den. ¿En serio? Que no me den la visa. Yo Y creo- así, Qué loco. yo sé que es Primera estudiante rarísimo. escucho eso. Todos piensan al revés. Sí. Pero yo decía, oh, Señor, si tú no me das la visa, yo sigo estudiando en línea, en mi casa, como siempre lo he hecho, mi familia, mi novia cerca, todo tranquilo. Pero sí me la dan. Y cuando yo veo a la cónsul, bien tranquila, y me empieza a hacer la plática, y me da la visa, yo salgo y, ay, Señor, Me dieron la visa. es como, ok. Bueno, entonces, no es que nos guiamos por las circunstancias. Claro. Sin embargo, sí era un momento ahí como que clave, en pandemia, que te dieran
la cita y que te dieran la visa rápido, era como, ok, pues es por aquí. O sea, aunque quiera o no quiera, aunque hubiera preferido en línea o no, en ese momento, Dios ya tiene dispuesto el hecho de poder venir acá, poder desarrollarme plenamente en áreas que sinceramente no hubiera podido en línea. Tengo dos preguntas. ¿Cómo conocía tu papá a Noé Mendoza? Porque él es de Nicaragua, ¿no? ¿Tú lo Sí. conoces, amigo? Ajá. ¿Tú le conoces? Sí, Noé Mendoza ha venido a predicar. Predica en la capilla. capilla casi cada semestre. No recuerdo. Es perdón, de amigo. una iglesia del Valle también. Ajá, Ajá. sí, y justo es por eso, porque mi hermano, al casarse con una americana acá, comienza a vivir en Georgia, pero luego me empiezan a vivir aquí en el Valle. Oh, ok. Y empieza a congregarse en la iglesia del hermano Noé. Ok, interesante. Entonces, desde hace años, mi papá ha venido a predicar a la iglesia del hermano Noé, y ahí como que había una relación ya de años. ¿Tu iglesia es bautista? Así es. Ok. En la iglesia Bautista El Calvario, Bien. ahí en Ok. el Estado de México. ¿Fundada en qué año? 2002. Wow. Qué bendición. Ok, bueno, otra pregunta. Ok. Eso más para mi beneficio. Bueno, ese equipo de media, ¿cómo fue tu primera experiencia mirando nuestras capillas, nuestros Para tomar redes importante. sociales, todo Sí. eso? Porque dijiste que lo exploraste, ¿no? Por ese medio. ¿Cómo fue la impresión? ¿O no sé, qué fue bueno y qué fue mal? Yo busco Río Grande y el primer video que me sale es... La primera imagen que yo recuerdo es a todos con su playera de sus países con banderas. Y esa es como que mi primera imagen de Río Grande. Es un lugar multiétnico. Oh. Y digo, ok, eso es algo muy interesante. Donde toda Latinoamérica se junta para salir al mundo entero. Esa es Sí. como que la primera imagen que tengo es esa. Río Grande es un lugar donde hay ecuatorianos, hay colombianos, hay Ecuatorianos. más ecuatorianos. Y hay de todo. Y esa como que ese ambiente me cautivó. Dije, ok, qué interesante. Eso fue lo primero. Y ya después empecé a buscar las capillas, pues excelentes predicaciones y todo como que me gustó. O sea, desde esa parte me gustaba. Aún siendo estudiante en línea, yo veía las capillas. Entrabas a las capillas. Sí, cosa Oh, que algunos, qué bueno algunos, saber. yo sé que algunos en línea no lo hacen, pero Sí. Pero le yo recomendamos. Sí. Y yo las veía, todas las capillas, martes y jueves. Sí, Qué bueno. incluso yo también cuando estaba en Ecuador y estaba en el proceso de postulación, la única parte que yo conocía más del seminario era a través de las capillas. Sí, porque no había como ahora videos que se suben para, no sé, de muchas cosas. Qué bueno saber que ese ministerio vale la pena, ¿no? Para mí. No, la verdad es de gran La verdad que bendición. Sí, la verdad es de gran bendición, capilla. ¿Cuál es tu énfasis de estudios? Énfasis pastoral. Ok. Bien. Ok, entonces, bueno, perfecto. Cuando ya te dan la visa, el Señor abre las puertas, hace su obra, la verdad, como lo hace. Es grandioso el Señor. ¿Ya cómo fue esa etapa de como ya estar aquí en Río Grande? Pues yo llego y ya es pandemia, entonces estamos un poquito encerrados, pero gracias a Dios conociendo compañeros que no son mis hermanos, ¿verdad? Con todo mi contexto de educación. Y eso comienza a ser como que muy, muy grato, tener amigos que hondureño, colombiano, ecuatoriano y de todo. Yo no sé por qué pensé que estabas hondureño, o eres hondureño cuando primero te conocí, no sé por qué. ¿Quién sabe? Pero, ¿verdad? Hondureño. Bueno, Tengo cara de hondureño. No, sí, incluso a Billy me dijo una vez, amigo, ¿de dónde eres? Y dije, soy de Ecuador. No, pareces mexicano. Me dijo, no. Bueno, amigo, está bien, te perdonamos. Es un honor. Arrepiéntete de tu pecado. Es un Billy. honor parecer mexicano. Pero bueno, está bien. Y entonces ese proceso ya llegando aquí en tiempo de pandemia, diferentes culturas. Sí, Sí. pero yo todavía no cambio de chip. Yo sigo encerrado en mi cuarto, como si fuera mi casa. Yo estudio ahí, hago mis tareas, salgo a lo que tengo que salir, que es trabajo en cocina, regresaba, tareas Ya. y ya. Eso era mi vida social. El único que me hablaba así libremente era el compañero que vivía, bueno, que dormía en el cuarto de al lado, hondureño. y es como que empiezo a hacer amistad con él, pero yo muy encerrado, o sea, sin cambiar el chip. ¿No tuviste roomie?
No. El primer semestre, como tiempo. estábamos en pandemia, estábamos cierto. solos Ah, ok. en cuartos. Ok. Entonces no había roomie. Era lo más cercano a un roomie. Después, el siguiente año fue mi roomie. Entonces, ¿Tú lo pediste? sí. Ah, Sí, sí, sí. ok, está bien. Pero entonces ya en el segundo semestre, segundo semestre que ya estoy acá, Mm. es como que, ok, hay que socializar, hay que hacer comunidad, hay que hacer comunidad. Y justo eso es lo que recuerdo del video, ¿no? De todos con las playeras, con las banderas, comunidad. Mm. Y Dios trabajó esa área en mí. A pesar de en mi iglesia poder ser socialmente abierto, aquí me costó, poco a poco, como que buscar abrirme socialmente con las demás personas, salir, platicar, actividades que no fueran necesariamente clase o tareas. Mm. Y ese diferentes culturas que había, tal vez no hubo un choque para ti, como la forma de hablar, incluso la forma de expresarse con ellos, no sé, incluso en cancha, no sé. Sí, es un choque, aunque yo creo que muchos, en cuanto al lenguaje, Ok. muchos de los países que están representados aquí se acoplan a las reglas mexicanas, por estar tan cerca de la frontera. Siento eso, no siento tanta la diferencia, quizás en el acento, Sí, pero no como que, ay, no pronuncias esta palabra porque, se no, va. para no ofender. Ok. Creo que en ese sentido se acoplan mucho a las mexicanas, a las como que reglas de comportamiento mexicanas. No, y más que todo está bien tomar en cuenta esos detalles, ¿no? Como amigos de diferentes países, culturas y diferentes contextos también, ¿no? Pero también esa parte de cómo ya comienzas a ambientar, tener esa coinonía con diferentes personas, incluso tienes un roomie en tu cuarto, y cómo fue ese proceso ya de incluso llegar a clases, cambiar ese chip de no clases virtuales, sino presenciales, con un maestro y compañeros. Me encantó. Mm. O sea, era algo que no había vivido, tal cual. Y me encantó el hecho de poder, pues, tener compañeros, aprender en comunidad. Es a veces más fácil en algunos sentidos. En otros se te graba más lo que aprendes cuando puedes platicarlo con tus compañeros, cuando puedes trabajar juntos en algo. No soy, yo no era muy bueno en los trabajos grupales, porque pues no estoy acostumbrado a trabajar en equipo para aprender. Para otras cosas sí, pero como para estudiar, pues no, yo tengo que sacar la mejor calificación. Entonces, si mis compañeros no lo hacen, y me estresaba. Pero es como que el proceso de decir, ok, lo importante es aprender juntos, no solamente una A más. Mm. Entonces, aprender juntos y el hecho de poder, si no entiendo algo, quizás un compañero mío lo entiende mejor y preguntarle, oye, ¿qué tienes de esto? Platicar. Si yo entiendo algo que mi compañero no, yo poder explicarle. Y esa comunidad es como que al principio fue el choque, pero después me gustó, porque verdaderamente creo que así debe ser la iglesia. O sea, Sí. habrá cosas que unos son fuertes en esa y hay que ayudar a los débiles. Y otros tienen mayor conocimiento en una área y ayudar a los que quizás llevan menos tiempo y no han aprendido eso. Y así que las fortalezas de uno eh, compensan las necesidades de otro. No, perfecto. Y también en esa área de cómo alguien fue influyente aquí en el seminario para tu vida. ¿Algún maestro, compañero? Creo que en primera, mi compañero, el hondureño, Kelvin, él fue un gran amigo para mí. Es todavía, ¿verdad? Y como que poder comenzar a tener comunidad con él, con los demás, eso fue pieza clave. Más tarde otros amigos colombianos, tú los conoces, Leonard y Julián y demás, en cuanto a los compañeros. Y en cuanto a los profesores, creo que que más ha marcado mi vida es Eduardo Calleja, que también ya partió con el Señor. Y es su énfasis en avanzar, seguir adelante, ser excelente para el Señor y aparte también disfrutar la vida, poder pasar un rato tranquilo, haciendo cosas que no necesariamente sea tarea. Sí. Creo que esa enseñanza de él deja un legado en mi vida de poder buscar siempre la excelencia, buscar no ser el mejor para yo levantarme el cuello, sino para exaltar al Señor. Para exaltar al Sí. Señor y servir a los demás. ¿Y qué clase recibiste con Eduardo? Recibí griego 1 y 2, y fue una bendición poder aprender con él. Sí, y la verdad creo que es algo muy importante que tenemos que agradecer al Señor, ¿no? Porque no solo también solo estudiantes, sino parte del staff
son una parte fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Y la verdad, doy gracias también por la vida que fue Eduardo. Para mí fue un elemento muy importante. Cada vez que me quebranta el corazón escucharlo. Sí, él oraba por nuestras vidas, él oraba por nuestras vidas. O nos escribía, no solo era un profesor, también era como nuestro amigo. Decía, ¿sabes qué? Ven a la casa, juguemos Play. No, es como, hermano. Sí, y creo en una parte, yo recuerdo creo que fue cuando yo le vi, creo que fue en el torneo para ti. Sí. No, como te trató, dijo, como un hijo te trataba, amigo. Sí, no. Hay que contar contexto porque los demás no saben. No conocí. ¿Torneo de qué? En el torneo de fútbol aquí del Sí. seminario, él era como que el coach de mi equipo. Sí, En el equipo. Bueno, más que un coach, era como que el entrenador. el, Bueno, el guardián sí. del ambiente. Porque al ser de voluntades fuertes, pues uno en la cancha se emociona y demás. Pero él trató como que siempre buscar la paz en el equipo. Sí. Siempre enfocarse, ok, estamos pasándola bien, no hay necesidad de exaltar los ánimos. Y esa área fue clave también. Sí, ¿y algún mensaje que te haya quedado a ti de lo que te enseñó? Hay uno, en particular en un examen de griego, creo que el examen final de griego 1, de griego 2 creo. Ok. Pues ya, él me pone la calificación ahí en el sistema y me deja un mensaje ahí. Y es, Samuel, pues sigue adelante con los dones que te ha dado el Señor, sigue adelante con el estudio del griego. Y yo estoy orando para que puedas tú enseñar griego en un futuro cercano. Que Dios te bendiga. Y eso me ha quedado conmigo. Y tú lo sabes. He procurado, si Dios me dio una facilidad para aprender un idioma, poder ayudar a los que también están aprendiendo, ¿no? Y poder preguntarle, ya estoy en griego 4 y preguntarles de griego 1, griego 2, oye, ¿cómo van? ¿Necesitan ayuda? ¿No entienden algo? Yo les puedo ayudar. Y sin el afán de decir, es que yo sé más que tú, sino al contrario, recuerdo esas palabras de Eduardo, de Lalo, y digo, lo que el Señor me dio, simplemente me lo dio para que yo se lo dé a alguien más. Sí, y la verdad creo que ese es el reflejo de lo que Eduardo hizo en tu vida, invirtió el tiempo en tu vida, porque ahorita cuando tenemos las actividades aquí, estoy llevando también griego, y sí, la verdad está como pesado, y hay momentos que Samuel se acerca así, se acerca y te dice, ¿necesitas ayuda? Dime. Y no solo eso, y lo hace, dice, ¿saben qué? Hagamos un grupo, y tenemos un grupo incluso en WhatsApp, ¿no? Ahí dice Adelfos, hermanos, entonces, la verdad, y eso damos gracias a Dios porque realmente son personas que no solo ha invertido en ti, sino que tú también inviertes en otros, y la verdad, gracias por eso. Estamos casi acabando con nuestro tiempo, entonces yo quiero escuchar cuál tipo de plan tienes para el futuro, o si no tienes plan, ¿qué piensas para el futuro saliendo de aquí? También, ¿en cuál año estás en ese momento? Estoy en mi 3er año, terminándolo. Ya el otro semestre comienzo ya el 4º año. Que estás terminando. En este año, ¿has como encontrado un tipo de choque en tu vida, un reto grande, sea espiritual o de algo? Porque casi siempre... En el tercer año. En el tercer año hay un choque grande, hay un conflicto o hay algo que luego Dios tiene que como tratar con eso para que el alumno pueda seguir adelante. Lo he visto vez tras vez, no sé por qué. Creo que el principal choque es poder conectar con la comunidad aquí. Aquí del Valle. No me refiero a los estudiantes, sino afuera de la escuela. Poder conectar con las personas para obviamente poder compartir el evangelio de una manera genuina. Ese ha sido el reto. ¿Cómo le hago para conectar? No tengo un inglés al 100%, intento hablarlo, pero aún así veo que la barrera no solamente es el lenguaje. A veces es como buscar por dónde conecto con las personas aquí, y al mismo tiempo el peso que uno trae cuando ya está a punto de acabar es como, ok, ¿y qué sigue? Sí. Y todos preguntan, ok, oye, ¿y qué vas a hacer? Porque ya mero, es el otro año. ¿Qué vas? ¿Cuándo? Y es como, ok, ¿qué sigue? Pues de primera, no sé. Y está bien no saber. De primera.
¿Qué es lo que me gustaría? Me encantaría poder trabajar en una iglesia, comenzar una iglesia cerca del centro del país, de México, en la ciudad, por ahí, alrededor de la ciudad. Una iglesia libre de prejuicios, donde cualquier persona puede entrar, cualquier persona se puede unir, y no importa qué pienses, puedes acercarte y escuchar de Dios, puedes ver el amor de Dios a través del cristiano que está ahí, ¿no? Esa es la visión que tengo, una iglesia libre de prejuicios. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya veremos. Sí. Y quisiera preguntarte eso que dices como visión, una iglesia libre de prejuicios. ¿Cómo lo enfocarías con la visión que tiene el seminario? Crear líderes cristocéntricos. ¿Cómo lo acoplas a esa visión? Cuando Cristo es tu ejemplo, cuando eres cristocéntrico, te das cuenta de un Jesús que le hablaba a la mujer samaritana, que le hablaba a la mujer sirofenicia, que no se limitaba por contextos sociales, no se limitaba por contextos políticos. Él iba, rompía muros invisibles y construía puentes. Ese es el Jesús que cuando te acercas a Él te vas dando cuenta como, wow, o sea, con los que más tenía problemas era con los religiosos. Y ese Jesús, cuando te enfocas en Él, no puedes regresar a ser igual. No puedes regresar y decir, no te hablo a ti porque piensas esta doctrina es diferente que yo. O no te hablo a ti porque eres de tal país. El Jesús bíblico no hacía eso. El rompe barreras. Wow. Ujú. Sí, y la verdad, Samuel, es impresionante cómo el Señor está haciendo la obra en tu vida, la visión que tiene para tu vida. Sí, la verdad, y algo muy importante también como el servicio que ahora estás sirviendo, no solo ya pasaste esa etapa de trabajar en la cocina, sí, incluso ahora estás sirviendo en la parte de la capilla. Sí, y ¿cómo puedes decir que ahora ese servicio en la capilla es como parte de lo que tú vistes cuando estudiabas online, pero ahora poder estar en la capilla al frente y poder servir para que otras más personas puedan conocer del reino de Dios? En primera, es un privilegio. O sea, realmente poder servir en la música, en algo que me gusta, poder tratar de guiar a mis hermanos, a mis amigos, compañeros, a adorar al único que merece adoración, es un privilegio totalmente. Y lo valoro mucho porque sí, yo estuve del otro lado de la pantalla viendo, está cantando. Sería genial si alguna martes o jueves, sí, como saludas a los que están mirando el niño, como, yo estaba allá. Voy a saludar. Saludos, Sí, mandar saludos. saludos. Porque a ustedes les toca venir aquí ya. Sean obedientes, venga. Aunque no quieran. Que no quiero. Bien. Sí. Sí, es un privilegio siempre Ujú. poder ya estar acá y poder servir con lo que Dios te da. Y sabes, ese es el punto. Dios no le pidió a Moisés que se inventara un ministerio. Le dijo, ¿qué tienes en la mano? Moisés le dijo, tengo una vara. Con esa vara te voy a usar para sacar al pueblo de Israel. Sí. Con esa vara vas a abrir los mares, vas a proveer agua a través de la obra de Dios. Sí, la verdad. Y la verdad, Samuel, yo sé que el Señor, como ha hecho la obra en tu vida, es un reflejo de Cristo, un reflejo de que el Señor está creando líderes para el reino de Dios con visión. Y damos gracias a Dios por tu vida, amigo, la verdad. Gracias por ese tiempo. Yo sé que es un gran tiempo y me gustaría, si Dios permite, en otra ocasión, ya sea cuando estés en el ministerio, cuando regreses al valle, Sí, poder escuchar sí. lo que el Señor está haciendo en tu vida, el trabajo del reino del Señor que se está expandiendo para la gloria de Dios. Y sin duda damos gracias a todas las personas que nos acaban de escuchar de diferentes lugares, de diferentes contextos. Gracias por escuchar este podcast Entre Hermanos, gracias a la vida de Samuel y gracias también por ser parte de la obra de Dios. Y tal vez un día ellos estén acá. Aunque están del otro lado de la pantalla, Sí, tal vez van a estar sí. aquí. Sí. Sí, la verdad que sí. Entonces sigan nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, también en todas las plataformas en YouTube. Y ya saben que este fue el podcast Entre Hermanos y que Dios les bendiga. Que Dios los bendiga.